Hola a todos y a todas. Hola Maite. Hola Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van? ¿Cómo va este mes ya? Más de un mes. Bueno, como siempre ya sabéis, esperamos nada, un minutito que se conecten todos y todas y nada, y luego empezamos. Bueno, aprovecho para presentarme. Soy Eleonora, trabajo en el servicio Itinere de Sans y nada, en el directo de hoy vamos a hablar de algunos trucos que podemos tener en cuenta para superar una entrevista de trabajo. Y nada. Esperamos, nada, eso, un minutito, que se conecte más gente. Hola Laura. En el otro directo estuve como los primeros 5 minutos diciendo solo hola, 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 hola. Así que esta vez diré menos hola, no pasa nada. Y bueno, si os parece, pues empezamos. Igual que la otra vez, pues yo empiezo a hablar, vosotros y vosotras si tenéis preguntas, pues no os preocupéis, ir haciéndome todas las preguntas que queráis y luego pues yo sigo con mi discurso. Entonces, como os decía antes, hoy vamos a hablar de algunos truquitos que podemos tener en cuenta para superar una entrevista de trabajo. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta estos truquitos y mejorar en las entrevistas? Porque el mercado laboral es cada vez más competitivo, es cada vez más exigente y entonces nosotros al mismo tiempo tenemos que ser cada vez más preparados y tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Y tenemos que cada vez intentar mejorar. Entonces, bueno, conocer estos trucos nos puede ayudar a tener más probabilidad de ser contratados, ¿vale? Entonces, si os parece, pues empiezo con el primer aspecto, el primer truquito que os recomiendo que hagáis para superar una entrevista, que es conocer la empresa, ¿vale? Conocer la empresa donde vayamos a trabajar. Quizás antes de entrar directamente en la página web, una cosa que podríais hacer es buscar en Google, ¿vale? Porque de esta forma, buscar en Google el nombre de la empresa. De esta forma sabremos todo lo que está haciendo la empresa, es decir, si está en LinkedIn, si la empresa tiene una página de Facebook, si tiene un perfil de Instagram. Todo esto nos ayudará a conocer mejor la empresa, ¿vale? Y no centrarnos simplemente en la página web, que también es importante obviamente que la visitemos, luego hablaremos de esto, pero buscar antes en Google, a ver qué nos aparece de la empresa. Quizás no aparezca tanta información, no pasa nada, entraremos en la página web y intentaremos pues conocer mejor la empresa, ¿no? Entonces, una vez que hayamos buscado en Google, lo siguiente es entrar ahora sí en la página web. La mayoría de las empresas tienen una página web que nos dan información muy valiosa, es decir, nos hablan, por ejemplo, de quién es el fundador o la fundadora de la empresa, en qué año fue fundada la empresa, los valores, la política, la obra social, si hace obra social esa empresa. Toda esta información es súper importante que la conozcamos, ¿vale? Entonces es súper importante obviamente que miremos la página web. Aparte de la página web, podemos buscar también la empresa en LinkedIn. Si vamos a la página web de LinkedIn, en el buscador, si buscamos el nombre de la empresa y encontramos la empresa, también es importante que
vayamos a ver. ¿Por qué? Porque en LinkedIn pues encontraremos, por ejemplo, artículos que ha colgado la misma empresa o artículos de periódico que hablan de la empresa. Toda esa información nos ayudará a la hora de hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque por un lado nos dará más seguridad, porque sabremos quién tenemos delante, ¿vale? O sea, la empresa, qué hace, quiénes son. Toda esa información nos dará, pues eso, más seguridad, ¿vale? A la vez que si el entrevistador o la entrevistadora nos hace preguntas, por ejemplo, como ¿qué sabes de nosotros? O ¿por qué has decidido enviar el currículum a esta empresa? Toda esa información, o sea, todas estas preguntas las sabremos contestar si hemos mirado la página web de la empresa, ¿vale? Entonces es súper importante que hagamos esto, ¿vale? Como primer truquito. ¿Qué más? Comunicación no verbal. Es súper importante que trabajemos en lo que expresamos cuando no hablamos, que es muchísimo. Un aspecto de la comunicación no verbal es, por ejemplo, nuestra imagen. Pensad que nosotros ya de por sí tendemos a juzgar a las personas en la calle cuando caminan. Imaginaros en una entrevista de trabajo, ¿no? Muchísimo más. Entonces, es importante que cuidemos nuestro aspecto, sobre todo en la entrevista de trabajo, y que vayamos arreglados sin pasarnos, pero sobre todo que cuidemos nuestra higiene, ¿vale? Que el pelo pues esté limpio, ordenado, si somos hombres pues que nos afeitemos. Toda esta parte es súper importante porque dice mucho de nosotros, ¿vale? Sobre todo, como os decía, en una entrevista. También la postura, la manera en la que nos expresamos, tenemos que demostrar pues eso, seguridad, ¿vale? ¿Qué más aspectos? El tono de la voz tiene que ser normal, ¿vale? No hablar ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino que algo estándar. El contacto visual, muy importante, ni siquiera, o sea, no estar ni todo el rato mirando a los ojos, pero ni siquiera todo el rato pues estar mirando, yo qué sé, la mesa que tengamos delante, ¿vale? Otro aspecto que muchas veces no sabemos qué hacer es el tema de las manos, ¿no? Ya veis que yo gesticulo muchísimo. Lo ideal es no gesticular demasiado en la entrevista. Una cosa que podríais hacer es tener un boli y una libreta delante, porque esto no solo os ayudará con las manos, de que si no sabéis qué hacer pues tenéis el bolígrafo en la mano, sino que además en la entrevista si salen aspectos que hay que a lo mejor luego cuando lleguéis a casa os olvidéis de la entrevista, como por ejemplo el horario de trabajo, si os dicen que unos días tenéis que trabajar en una calle, otro día en otra calle, pues que todo eso lo podáis apuntar, entonces os ayudará, ¿vale? Entonces, hemos dicho, pues conocer la página web, conocer la empresa en general, aprender, saber gestionar todo el tema de la comunicación no verbal y como tercer aspecto el tema de aprender tu currículum. Es fundamental que conozcamos nuestro currículum a la perfección porque es nuestra carta de presentación y muchas veces pretendemos que la persona que nos está entrevistando conozca perfectamente nuestro currículum, pero a veces pues no es así. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, como hay tantas personas que están buscando trabajo, a lo mejor esa persona que nos está entrevistando durante el día va a tener 50 personas, ¿no? que en la entrevista, entonces no se va a acordar de todos los candidatos. Por eso es importante que cuando vayamos a defender nuestro currículum sepamos perfectamente las fechas, en qué año estudiamos, en qué año acabamos los estudios, la experiencia laboral, qué año empezamos, cuándo acabamos. Si tenemos un currículum por competencias, también saber defender las competencias. De esto habló mi compañera Miriam en el directo del currículum por competencias. Si no lo habéis visto, ir a verlo, que es súper interesante.
y pues eso, que sepáis defender vuestras competencias, que sepáis hacer un ejemplo en vuestra vida profesional del por qué tenéis esa competencia, ¿vale? Igual el tema de los idiomas, de informática, es muy importante que tengamos presente qué es lo que tenemos puesto en el currículum y que lo sepamos defender, ¿vale? Esto también demostrará que, se notará que somos personas más seguras y todo eso pues ayudará a tener más probabilidad de ser contratados en una entrevista, ¿vale? ¿Qué más? Haz preguntas tú también. Muchas veces pensamos que voy a una entrevista a ver qué me explican y me voy. No, o sea, tenemos también que aprovechar porque igual que la empresa nos quiere conocer a nosotros, nosotros también queremos conocer a la empresa. Entonces, si hemos mirado la página web y tenemos dudas, este es el momento para hacer preguntas, ¿vale? Como os decía, el truquito de tener la libreta nos puede ayudar porque esas preguntas nos las podemos preparar desde casa y cuando vayamos a la entrevista podemos aprovechar para hacer, ¿vale? Podemos hacer preguntas sobre el puesto de trabajo, el puesto en sí. Podemos hacer preguntas sobre la empresa en general y también podemos hacer preguntas sobre el proceso de selección, porque muchas veces hay más de un proceso de selección, ¿vale? Hay más de una entrevista. Entonces, podemos perfectamente preguntar si, aparte de esta entrevista, habrá más. Habrá una entrevista grupal, habrá una entrevista con el director o la directora, también conocer el nombre de la persona que nos está entrevistando nos puede ayudar porque si necesitamos más adelante, pues, llamar a la empresa para saber cómo está yendo el proceso de selección, quedará mucho mejor que preguntemos por el nombre de la persona que nos ha entrevistado, ¿vale? Entonces, eso, muy importante, que hagáis preguntas vosotros también, ¿vale? Las preguntas las hacemos cuando terminen ellos de hacer las preguntas, sí, mejor, porque lo más probable es que muchas de las preguntas que vosotros preparéis, el entrevistador o la entrevistadora ya las conteste. Entonces, para no interrumpir de alguna forma, digamos, la entrevista, esperamos que nos hagan todas las preguntas que nos tienen que hacer y cuando se acabe la entrevista, pues aprovechamos para hacer nosotros también las preguntas que tengamos. ¿Vale? Otro truquito que podéis tener en cuenta y que podéis aprovechar. Si con la fundación ya estáis en un proceso de búsqueda de empleo, aprovechad de hacer simulaciones de entrevistas, ¿vale? De hablar con vuestros técnicas de referencia, de las dudas que tengáis, de las preguntas que tenéis miedo que os hagan o de las preguntas que sabéis que lleváis bien pero que queréis perfeccionar, ¿vale? Aprovechad en ese sentido porque para eso estamos. Entonces, os ayudará también a tener mucha más seguridad a la hora de ir a la entrevista y eso os hará estar más tranquilos y tranquilas, ¿vale? Que eso también es otro punto que es complicado de gestionar, pero con la práctica podemos, pues eso, aprender a controlar también nuestra seguridad y nuestros nervios, ¿vale? He leído por encima que comentabais el tema de la vestimenta. Depende mucho de la empresa donde estemos haciendo la entrevista, ¿no? Sí que es verdad que si los trabajadores de esa empresa suelen llevar camisa, pues no estaría de más ir a la entrevista con una camisa. Si las chicas que trabajan allí igual pues llevan un poquito de maquillaje y yo qué sé, también camisa, pues lo mismo, ¿vale? Lo ideal es que nos intentemos adaptar a la imagen también que da la empresa, ¿no? Es mejor ir bien vestido, ¿no? Claro, es mejor ir formal,
es formal pero simple, ¿vale? Quizás para los chicos algo estándar sería pues pantalones con camisa, y pues para las chicas quizás tenemos un poquito más de juego, pero también alguna camiseta básica, y poco maquillaje, no sé, como simplicidad, yo creo que es lo mejor, ¿vale? Pero también os digo que depende mucho de la empresa, de cuál es la imagen que da la empresa, ¿no? Exacto, arreglados pero sin ir de boda, de eso se trata, sí. Vale, entonces, un resumen de los cinco truquitos. Por un lado, conocer la empresa, ¿vale? El tema de la comunicación no verbal. Por otro lado, también aprender, que te aprendas muy bien tu currículum, ¿vale? Que aproveches también para hacer preguntas. Y por otro lado, o sea, como último punto, también si estáis en un proceso de búsqueda de empleo, pues aprovechad para hablar con vuestros técnicos, técnicas de referencia y mejorar, hacer simulaciones de entrevistas y trabajar en eso, ¿vale? Hora de llegada a la empresa. Lo ideal es la puntualidad. Quizás si es la primera vez que vamos a ese sitio, estar 10-15 minutos antes, pero tampoco llegar media hora antes, porque eso tampoco es bueno, ni demasiado antes, porque probablemente la persona que nos vaya a entrevistar tendrá a lo mejor otra persona que está entrevistando o tendrá trabajo, entonces es importante que seamos puntuales. Siempre que voy a una entrevista me informo sobre la empresa, muy bien. Algunos de los truquitos supongo que algunos ya los conocíais, los habíais tenido en cuenta en algún momento. Vale, el tema del salario. Yo quizás el consejo que os puedo dar es que miréis antes en internet el convenio, ¿vale? Es decir, cuál es el salario que corresponde a ese puesto al que estamos yendo a hacer la entrevista. Y una manera para preguntarlo bien, ¿vale? Porque más que preguntar sobre el sueldo sí o no, es la manera en la que lo preguntamos, es preguntar eso, si el convenio, si el sueldo tiene en cuenta el convenio, ¿vale? El tiempo es importante, es mejor no preguntarlo. Bueno, por lo que os decía, es un tema un poco... Hay personas que dicen que sí, personas que dicen que no. Yo creo que más que el sí o el no, es importante el cómo lo preguntamos. Y en las entrevistas grupales, que hay que tener en cuenta. También se pueden preguntar horas extras. Sí, en teoría las empresas deberían deciros el tema de las horas extras. Vale, el tema de las entrevistas grupales es un tema también interesante, es otra dinámica, entonces claro, tenemos que tener en cuenta algunos de los aspectos que he mencionado, pues los podemos también utilizar para las entrevistas grupales, pero en la entrevista grupal, como os digo, la dinámica cambia, ya no somos dos, sino que somos un grupo y cambia bastante. Las horas que vas a hacer se pueden preguntar, claro, se pueden preguntar, de hecho os las deberían decir, pero si no os las dicen, pues claro que sí podemos preguntarlo. ¿Vosotros tenéis en cuenta otros aspectos también que queráis compartir en este directo? Vale, yo hice la dinámica grupal en el Mercadona. Sí, la mayoría de los supermercados, casi siempre, como hay tantas personas que quieren entrar a trabajar, hacen el primer proceso de selección, digamos que es grupal. ¿Y cómo fue la dinámica, Marc? ¿Fue fácil? ¿Te gustó? ¿O lo encontraste complicado?
Esto como siempre tiene un poquito de retraso, a lo mejor ya me estáis contestando. Sobre todo has de hablar porque si te quedas callado no te seleccionan. Pues muy bien, Marc. ¿Ves? Este es un truco que podríamos tener en cuenta a la hora de las entrevistas grupales, porque si nos quedamos callados, ¿qué pasa? Que no se fijan en nosotros y se fijarán en la persona que está hablando y entonces, claro, más probabilidad de que esa persona sea contratada. Entonces, sí. Quizás un consejo que os doy es que rompáis el hielo, que seáis los primeros. A veces cuesta, pero bueno, pero ya rompes el hielo y eres el primero, entonces aprovechas, ¿no? Quizás si los grupos son muy grandes, luego es difícil entrar en la conversación a veces, ¿no? Entonces, por eso ser los primeros puede ser una idea, aunque entiendo que cuesta, ¿eh? Vale, ¿qué más? ¿Vosotros tenéis en cuenta también otros trucos? Muy buena pregunta, Jordi. Si tenemos certificado de discapacidad, hay que decirlo. Pues a ver, si vamos a una entrevista de trabajo que nos piden el certificado de discapacidad, pues lo podemos decir, seguramente ya lo sabrán, entonces no pasa nada si lo decimos. Si es una entrevista que no nos piden el certificado de discapacidad, es un poco personal, en el sentido de que si vosotros lo queréis decir porque os sentís más cómodos sabiendo que la persona que tenéis delante sabe, o sea, quiere que sepa que tiene el certificado, que tengáis el certificado de discapacidad, entonces sí. Si no, pues no deja de ser un dato más personal que no hace falta que digamos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta pues si encajamos con lo que nos piden, si tenemos las competencias que nos piden. Yo me centraría quizás más en eso. Marc, también has preguntado, si nos preguntan el grado de discapacidad y el diagnóstico, claro, si nos lo preguntan, pues lo podemos decir sin problemas, más si es una entrevista que nos piden el certificado. El truco que tengo es contestar en respuestas cortas y seguras. Pues muy bien, Alejandro, porque la verdad es que no hace falta que nos enrollemos, o sea, podemos contestar a la pregunta directamente y ser claros y concisos. Yo creo que también es una muy buena técnica y contestar directamente a esa pregunta sin enrollarnos. En las ofertas algunas empresas te lo piden, sí es verdad, José Luis, es verdad que algunas empresas pues piden personas que tengan el certificado, así que no hay ningún problema si lo queremos también mencionar en la entrevista. Vale, ¿tenéis alguna otra pregunta que queráis aprovechar para hacer sobre las entrevistas o quizás también trucos que vosotras y vosotros utilicéis en las entrevistas de trabajo que queráis compartir con todos y con todas? Las entrevistas es un proceso de aprendizaje, sí, totalmente. Las primeras veces seguramente quizás no vayan bien, no pasa nada, es normal. Como dices tú, pues es un proceso de aprendizaje, cada vez las vamos haciendo mejor y bueno, es un proceso, pero es importante que podamos trabajar en ello y que podamos cada vez pues eso, mejorar, ¿no? Claro, y no ir cohibido. Sí, o si estamos nerviosos, pues también comentarlo, que no pasa nada, en decir, pues bueno, pues estoy muy nervioso porque me interesa mucho este puesto de trabajo,
también eso nos ayudará a nosotros mismos a relajarnos un poco más. Grabar una entrevista, una simulación de entrevista, Maite, sí, totalmente, es verdad. Nos puede ayudar mucho a vernos y así entender en qué cositas podemos mejorar. Como has dicho, el roleplay ayuda mucho y es un truco para ganar seguridad. Sí, es verdad. También el roleplay, Jordi, es súper importante que lo vayamos haciendo. Puede ayudar muchísimo, sobre todo en ganar eso, seguridad. Al final, cuando estamos seguros, es cuando mejor va la entrevista, porque aparte de transmitirlo, también nosotros estamos más seguros, estamos más tranquilos y es todo un poco un círculo. A mi van a molt bé preparar l'entrevista amb la meva tècnica de joia. Molt bé, Laura. De eso se trata, sí, de aprovechar el servicio y de hacer simulaciones. Vale, a veces te hacen preguntas en inglés y has de responder. Por eso hay que ser sinceros en el tema de los idiomas y no mentir, porque es probable que si decimos que tenemos inglés, que nos hagan una pregunta en inglés. Entonces no nos conviene mentir. Vale. Vale, Maite pregunta que qué es el role-playing. El role-playing es como una simulación de entrevista, ¿vale? Entonces tú haces una simulación con el técnico, la técnica de referencia y como si él o él fuera el entrevistador y tú la persona entrevistada. Y entonces es una situación como si fuera real y entonces pues eso, haciendo como si fuera una simulación. Bueno, chicos y chicas, esta vez sí que me he puesto el tiempo y ya ha pasado casi la media horita, ¿vale? Entonces, como siempre, este directo y todos los que hemos hecho están en la página web de Queda't a Casa amb Joia, los podéis encontrar todos allí. ¿Vale? Lo mismo, si estáis haciendo alguna actividad, pues no os olvidéis poner el hashtag Queda't a Casa amb Joia para que los podamos ver todos. Y nada, mañana va a haber un súper directo. Vamos a ver un poco introducción al TikTok, ¿vale? Que es esta aplicación que tanto está de moda. Entonces nos ayudará a todos y a todas. Entonces nada, espero que os haya servido y nada, espero también que estéis todos muy bien y nada, nos vemos mañana con otro directo. Vale, hasta luego.